Replanteo TV, construyendo comunicación desde los trabajadores. Un programa semanal con la información, hechos, memorias, testimonios y los datos fundamentales de la realidad uruguaya. Concebido y producido por el Sindicato Único de la Construcción y Anexos. Bienvenidos a una nueva entrega de Replanteo TV, el programa semanal del Zunca, televisión de y para los trabajadores. El programa de hoy estará atravesado por el recuerdo emocionado de Omar Paita, un verdadero héroe de la patria, quien pasó por las pruebas más duras en defensa de las luchas y las libertades públicas. Evocaremos la memoria del detenido desaparecido a través de múltiples testimonios en un libro que reseña su sacrificio, su vida y su militancia. También tendremos los homenajes que la ciudad de Las Piedras y su barrio La Pilarica le tributaran. Todo esto y muchos más en los próximos 30 minutos si ustedes nos dispensan su atención y están dispuestos a acompañarnos. Gracias por estar. Así comenzamos. La semana al día. Un informe con todos los hechos más destacados de la semana. Hoy, 24 de agosto, es un día de memoria y sin nostalgia. El movimiento sindical y las organizaciones populares tienen muy presente la trágica jornada del 24 de agosto de 1994, que en el barrio Jacinto Vera costó la vida de dos jóvenes activistas sociales, Fernando Morroni y Fernando Facal. Frente a una manifestación popular, el ministro del Interior de la Calle, Ángel María Gianola, respondió con la acción de combate de las Fuerzas Especiales con el doloroso saldo de 2 muertes y decenas de heridos. El ministro Gianola, cultor del garrote y confeso admirador de regímenes autoritarios, es el principal responsable de esa desmedida represión que no terminó en una masacre por la madurez y responsabilidad de las organizaciones populares. El 19 de agosto se realizó en la sede del PIT-CNT un homenaje de la Central a las trabajadoras y trabajadores domésticos que no solo celebraron su día, sino que además, en el último periodo, tras una lucha de décadas, alcanzaron la plenitud de sus derechos laborales y sindicales. Aunque ya más de 67.000 trabajadoras están inscriptas en el BPS y el salario promedio ha tenido un crecimiento constante, este sector sigue presentando una alta informalidad y evasión por parte de los patronos. El acto realizado en la central es el respaldo a la organización sindical de las trabajadoras y trabajadores domésticos que no cejan en el reclamo de sus derechos y continúan luchando por más avances en el sector. El día 20 de agosto, en Las Piedras, el intendente de Canelones, doctor Marcos Carámbula, los compañeros de su sindicato, familiares, amigos y vecinos honraron la memoria de Omar Paita en la calle que desde ese día lleva su nombre. Omar Paita, obrero de la construcción, padre de 3 hijas y un hombre de conciencia, secuestrado en 1981, sometido a torturas y a brutales apremios físicos, es un detenido desaparecido. El homenaje que le tributó su ciudad nos recordará por siempre el ejemplo de una vida ofrendada por la libertad, la democracia y los derechos de los trabajadores. Los días 21 y 22 de agosto, convocado por la FUS, el PIT-CNT y otras organizaciones sindicales y sociales del país y la región, se realizó el Cabildo Latinoamericano sobre el rol de las organizaciones sindicales en la realidad política de América Latina. Con el mismo espíritu de los cabildos del período de la Revolución Independentista, bajo el influjo del pensamiento artiguista, este Cabildo Latinoamericano contribuyó al intercambio de experiencias y a la elaboración de estrategias para la defensa y profundización de los cambios y las conquistas alcanzadas por los trabajadores.
Indicadores, números que ayudan a entender la realidad. Durante la década del 90, la inversión extranjera hacia los países de América del Sur experimentó un crecimiento sostenido. Uruguay no fue en el periodo un captador importante de esos flujos y la presencia del capital extranjero tuvo carácter financiero y especulativo. Porque además el Uruguay no sufrió el proceso de privatizaciones que se dio en otros países de la región y que motivó un incremento de la inversión extranjera en las empresas públicas en la que los estados desertaron. Solo en el último año, según Financial Times, Uruguay ha tenido el siguiente nivel de inversiones en distintos sectores tales como energías renovables, 488 millones de dólares, construcción, 160 millones de dólares, metalúrgico, 104 millones de dólares, servicios financieros, 100 millones de dólares, entretenimiento, 75 millones de dólares, textil, 70 millones de dólares, plásticos, 68 millones de dólares, bienes de consumo, 65 millones de dólares, alimentos, 45 millones de dólares. Como se ha podido ver en estos números concretos, relativos al último año de inversiones extranjeras, a diferencia de décadas anteriores en las que se favoreció al capital especulativo, estas han estado focalizadas en los sectores productivos. Hasta aquí el primer bloque de Replanteo TV. Luego de una pausa, tendremos el informe central sobre el homenaje que se le realizó en Las Piedras a Omar Paita. Ya volvemos. Carlos Barceló, qué gusto saludarte. Por fin al lado. Qué gusto lo encuentro, justamente. Compartiendo el trabajo del programa, pero no así, persona a persona. Insustituible. Es mucho más agradable así, mucho más agradable. Lo mismo digo. Estuviste el miércoles 20 en Las Piedras en un homenaje muy particular. Omar Paita, trabajador de la construcción, un militante además comprometido con su época, desaparecido, luego de, haber sido apresado, torturado, desaparecido. Allí hubo autoridades nacionales, departamentales, estuvo su familia. Pero conversábamos fuera de cámaras. ¿Cuál es tu percepción de lo que viviste allí este miércoles? Fue muy linda la presencia de mucha gente, una presencia masiva del Zunca, también en vecinos, gente de la ciudad. Por supuesto, las autoridades, su familia, pero lo que fue pasando en los compañeros del Zunca fue muy interesante. Ellos dijeron presente para hacer un homenaje, para rendir tributo a la memoria y a un nombre, pero se fue llenando de contenido para los que estaban ahí cuando pasaban los discursos y esos discursos hacían referencia a Omar, pero hacían referencia a ellos. Se empezó a tomar la conciencia a lo largo de la tarde, en lo que se conversaba, en el tono de cada uno, que aquella lucha lejana en el tiempo está muy próxima, porque hablaba de ellos, porque sus sueños y sus esfuerzos fueron por ellos y para este presente que hoy vivimos, ¿no? Creo que eso es indispensable, llenar de contenido cada instante, y eso pasó el martes. Tú me decías de la importancia de la transformación de las personas en el lugar, ¿no? Que vamos a transformar una realidad cuando nos movemos por algo y cómo podemos salir de esa movilización nosotros mismos transformados. Me comentabas eso fuera de cámara. Somos más fuertes, más efectivos a la hora de querer transformar la realidad si entendemos por qué, si entendemos para qué, y para eso ayuda a comprender quiénes estuvieron antes, comprender entonces por quién se hacen las cosas, y sentir que somos un engranaje más en una máquina muy grande que va transformando la realidad cada vez para hacerla más justa para la sociedad. En eso estamos, y creo que lo del martes sirvió para fortalecer ese proceso. ¿Te parece que veamos las imágenes? Claro que sí. Vamos. Recuerdo permanecido me está diciendo que no hay olvido. Estamos en Las Piedras, en calle Paraguay, una calle que dentro de unos minutos pasará a tomar otro nombre para homenajear a Paita, un hijo de esta ciudad, y estamos con Graciela, su compañera, para que nos cuente un poco cómo era ese hombre, cómo era ese compañero. Y Omar era un tipo muy sencillo, muy disciplinado, con mucho tesón, mucha persistencia,
Un trabajador común, digo, muy convencido de lo que pensaba y hasta el extremo de jugarse la vida por lo que quería, ¿no? Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. Yo no conocía a mi abuelo. Desde que era un niño, me dijeron que él había desaparecido en la dictadura, lo cual era suficiente para mí en ese momento. Conforme fui creciendo, adquirió mayor capacidad de entendimiento y curiosidad. Entonces tanto mi madre como mi abuela y mis tías me explicaron más detalladamente qué había ocurrido en la dictadura. Y con el tiempo saqué mis propias conclusiones. Hoy, en conmemoración de su nacimiento, quiero expresar lo orgulloso que me siento de ser nieto de Omar Paita, de recordarlo. No por su desaparición, sino por ser una persona que luchó por los demás, que intentó cambiar las cosas, que a pesar de la represión no se quedó callado y clamó justicia, incluso sabiendo las consecuencias que esto acarrearía. Por eso me siento orgulloso de él sin siquiera haberlo conocido. Quiero dar las gracias a la Intendencia de Canelones y al Sindicato del Zunca por mantener viva la memoria colectiva. Muchos de nosotros tuvimos ese privilegio de conocerlo, de estar cerca de él, de esas hijas que iban creciendo, particularmente de Tania, la mayor, que la vimos nacer y la vimos crecer y la vemos ahora, igual que sus hermanas, y ahora la alegría de ver a sus nietos. Omar no bajó nunca los brazos. Omar siempre pensó y confió en su pueblo. Siempre confió en la clase obrera, en los trabajadores, en aquello que cantaba Alfredo, ¿verdad? En el bolso del obrero va la verdad, en aquel camino al cerro. De este pueblo que no ama la violencia, de este pueblo que es un pueblo tranquilo, que es un pueblo trabajador, como lo era Omar, y que la dictadura lo llevó en sus cauces, en sus garras, y desapareció. Omar luchaba clandestinamente con 3 niñas chicas. Para todos los que somos padres. O sea, luchar contra una dictadura sangrienta, 8 años. Y hacerlo con 3 niñas chicas. Y disponerse todos los días, levantarse sabiendo que ponés el pellejo arriba de la mesa para enfrentar a las bestias. Esta historia de lucha, esta ciudad de trabajadores, merecía y debía un homenaje a Omar Paita en una de sus calles principales de su barrio, el Pueblo Nuevo. Y una vez más, mi reconocimiento al Zunca expresión extraordinaria de la clase obrera uruguaya, de la clase trabajadora uruguaya, combativa, unitaria, siempre defendiendo a los trabajadores, siempre pensando en que si le va bien a los trabajadores, le va bien al pueblo uruguayo. Autónoma, unitaria, honesta, invencible. Y Paita era parte de esa clase obrera. Salud, Zunca. Gracias. Las calles y las plazas empiezan a llevar los nombres de los héroes de la patria. Hemos hablado de la revolución. Este sindicato que se come la cancha. Compañeros y compañeras, a todos, gracias por ser parte de este acto. Acaba de terminar el acto, pero todavía hay muchísima gente. Va a quedar en la memoria de quienes estuvimos presentes lo que hoy pasó, lo que hoy se dijo, pero sobre todo, lo más importante, es que va a quedar en la ciudad la huella del sacrificio, del trabajo, de la entrega, de un obrero de la construcción que fue protagonista pensando en toda su gente.
Luego de una breve pausa, estaremos en nuestro espacio Constructores conversando con Gonzalo y Gustavo Alsina, recopiladores de una serie de testimonios sobre la vida, personalidad y ejemplo militante de Omar Paita. Apronten el corazón. En instantes conoceremos más sobre él desde la memoria de sus compañeros y afectos más cercanos. Constructores. El aporte de todos los que construyen la cultura, la identidad y los cambios en la sociedad uruguaya. El libro Omar Paita, Héroe de la Patria, recopila testimonios valiosos, emotivos, de parte de amigos de militancia sindical y política, justamente de Omar Paita, también el de su esposa y el de una de sus hijas. Estamos con Gonzalo Alsina y Gustavo Alsina, hermanos, ambos expresos políticos. Ellos han estado involucrados en la redacción, en la idea, en la concepción de este libro que editó el Zunca. Omar Paita, un héroe de la patria, dice el título de este libro. La primera pregunta que tengo para hacerles, además de la bienvenida a Replanteo TV, gracias, es ¿por qué Autores Anónimos? El concepto, en definitiva, Autores Anónimos es un concepto de que la escritura también puede ser colectiva. La lucha es colectiva, la escritura también puede ser colectiva. Gonzalo, cuando uno lee el libro tiene la percepción de que ustedes han abierto micrófono, han cedido la palabra a coprotagonistas de todo un periodo histórico y que uno puede estar como allí sentado escuchando. Hay poca edición, es la percepción mía, de lo que dicen los entrevistados, está puesto tal cual y uno está como sentado allí casi que coparticipando, escuchando esa conversación. ¿Hubo intención de eso, Gonzalo, Gustavo? Sí, en parte sí, porque pasa lo siguiente, la gente del pueblo cuando lucha y vive y tiene ciertas vivencias, y uno le pregunta sobre un ser querido como Omar Paita, dicen la palabra, las cosas exactas, dicen, no se equivocan. Entonces es facilísimo editar, se hace facilísimo. Describamos brevemente a Omar Paita, ustedes que han tenido la posibilidad de acercarse tan íntimamente a esa personalidad. Yo te leería, para resumir en breve espacio, lo que nosotros en las reflexiones finales que hicimos fue extraer la esencia de lo que decían los entrevistados. Y porque siempre la pregunta que hacíamos era ¿cómo era Omar Paita? Y el resumen que Omar era un hombre sencillo, honesto, trabajador, disciplinado, solidario, austero, gran organizador, sabía planificar, era humilde y alegre, tranquilo, buen amigo, incorruptible, buena persona, atento con las compañeras, era muy metódico, muy reflexivo, un compañero de combate. Le gustaba cocinar, cantar, jugar al fútbol, gran lector, muy optimista, firme, con perspectiva, te daba seguridad, era leal. Digamos, es un poco el resumen de lo que nosotros sacamos del conjunto de las entrevistas que hicimos, de los compañeros que en la época que Omar era dirigente de la Juventud Comunista y después en la clandestinidad luchaba contra el fascismo, nos dijeron los compañeros. ¿Por qué contar ahora historias de resistencia? Se ha escrito muy poco sobre esto, sobre un dirigente sindical con gran compromiso político, que estuvo 8 años trabajando, digamos, clandestinamente en la dictadura, que fue el anteúltimo desaparecido, que lo mataron en la Tablada, que tuvo un comportamiento heroico, porque murió y sin quebrarse, digamos. Un compañero que Zabalita, Raúl Lago y otros compañeros que hablan ahí siguieron luchando en todo el periodo de la dictadura, porque Paita se portó como un héroe, por eso ponemos que es un héroe, porque era consciente de lo que le podía pasar y estaba dispuesto a darlo todo, y bueno, la prueba está que dio la vida, ¿no? Hay mucho más por investigar y mucho más por contar. Les pediría para el cierre de esta nota algún momento de particular importancia para ustedes, de particular emoción en este trabajo que seguramente tocó de cerca piel y corazón de quienes estuvieron involucrados. ¿Pueden recordar algún momento así para compartirlo?
Sí. Es un libro que se lee ágilmente porque está basado en testimonios. ¿Algún momento así que quisieran rescatar? Yo quiero rescatar esto. Capaz que me quiebro. La emoción no es quebrarse. Un compañero, Zabalita, ¿no? Sí. Hablando de Graciela, la compañera de país. Graciela Fernández. Estamos en medio del reportaje ahí, dice Zabalita, yo creo que hay que ver a Graciela no solo en su relación con Omar, que fue una cosa muy positiva, esencial diría yo, sino también por el lado de sí misma, porque ella también fue una protagonista en todo esto. A mí me da pena, porque nosotros vemos a veces al compañero, pero ¿y el papel de ella qué? Como el de tantas compañeras. O sea, esto me emocionó mucho, por eso lo subrayé, porque yo sabía que me podían preguntar eso y venía preparado, ¿no? No. Hay varias. Pasa que no la tengo marcada, la del Pepe Brusone. ¿Cuál es Pepe? Cuando el Pepe Brusone, el 20 de septiembre del 81, se reúne con Paita, con Omar. Omar hace los ñoquis y entonces le dice que tiene una reunión, el 21 tiene una reunión, Paita, y Pepe le dice, no vayas a esa reunión, porque mañana es el aniversario del partido. Y los milicos van a estar agazapados esperando movimientos de los camaradas que estaban en la clandestinidad, ¿no? Dice, no, tengo que ir, no vayas, no, tengo que ir, dice. Y entonces terminan de comer los ñoquis y Omar lo invita a Pepe y dice, vení conmigo, porque Pepe era de San Ramón. Entonces, vení, te voy a mostrar algo. Entonces lo lleva y le muestra el local del Zunca. Dice, ahí están los milicos, dice una comisaría, ese es el local del Zunca, que Pepe no sabía. Y después lo lleva a ver el local de la UNRWA, en la Rañaga. Dice, acá también hay una comisaría, este es el local de los compañeros del metal. Cómo eso ya nos estaba enseñando Paita, cómo hay que mantener la memoria, porque eso es lo que permite ver el futuro, si no estamos liquidados. Muchas gracias por la emoción a ambos, a Gustavo y a Gonzalo. Y yo les propongo cerrar esta nota recordando que en agosto es el cumpleaños, celebramos la vida de Omar Paita, porque también vale la pena decir que es una celebración de la alegría. ¿Están de acuerdo conmigo? Perfecto, correcto. Muchas gracias por su presencia en Replanteo TV. Gracias a usted. Seguimos, amigos. De ayer a hoy, testimonios de vida, del trabajo y las memorias que merecen ser contadas. Bueno, la ley 18.065, lo que es el trabajo doméstico, se regularizó en el 2006, a pesar de que desde el año 1985 estábamos con la ley que la entrábamos al Palacio Legislativo y la sacaban de vuelta al cajón. Así estuvimos hasta el 2005. En el 2005, cuando ingresa el progresismo al gobierno, logramos que esta ley se empezara a aplicar. Desde esa época, desde antes de la ley, el trabajo doméstico eran 12 horas, 16 horas, no sabíamos lo que era un aguinaldo, no sabíamos lo que era una licencia un salario vacacional, no sabíamos nos daban un premio en diciembre, un pan dulce y un turrón, y ese era el aguinaldo nuestro. Trabajábamos, no teníamos días, no había feriado pago, no había nada, no teníamos nada las trabajadoras domésticas. A partir de esta ley sí, tenemos las 44 horas semanales, tenemos horas extras, tenemos salario vacacional, tenemos la licencia, tenemos el aguinaldo, hoy en día tenemos el presentismo, que fue del último convenio que se logró. Tenemos derechos que se nos respete como personas y como trabajadoras, que antiguamente eso no se respetaba. Éramos una cosa que se usaba, éramos una máquina, se rompía, teníamos un problema de enfermedad, nos dolía la columna, nos dolían las piernas, afuera que entre otra. Hoy en día no es así, no somos un desecho, somos trabajadoras que tenemos derecho a un seguro de paro, tenemos derecho a estar dentro de DICE, tenemos derecho a estar en el banco de seguro. Tenemos un montón de cosas que hoy en día la trabajadora doméstica lo tiene, que antiguamente no lo tenía. Todos tenemos que hacer acuerdo y tenemos que negociar, aprender a negociar nuestros derechos.
Sin duda, este fue un programa muy cargado de emociones. El poeta checo Julius Fusik escribió que nuestro nombre no se asocia a la tristeza. Por eso preferimos quedarnos con la imagen que tenemos del hombre bonachón, bueno y generoso, que sigue siendo Omar Paita. La semana que viene estaremos analizando la seguridad y siniestralidad en el trabajo con el secretario general del Zunca, Óscar Andrade, la siniestralidad comparada y la ley de responsabilidad penal en el trabajo. Por supuesto, como siempre, nos interesa recibir sus comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en la pantalla. En una semana nos reencontramos. Va a ser un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias y hasta entonces.